Muy bien. En la número 4 y la 5 me piden lo mismo. Me piden que transforme las siguientes oraciones a voz pasiva. Entonces, por ejemplo, por acá, voz pasiva, voz pasiva. Vamos a leer. Dice, Eva llamará a Pedro para ir a la fiesta. Entonces yo debo decir lo siguiente. Eva está en el sujeto, Pedro en el predicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. ¿No es cierto? Será Pedro, correcto, será llamado por Eva, ¿para qué? Será llamado por Eva para ir a la fiesta, pues, ¿no? A la fiesta. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Y el verbo pasó de simple a compuesto y Pedro, que estaba en el predicado, pasó a sujeto. El pueblo arequipeño rindió un homenaje a Bryce, ¿correcto? El pueblo arequipeño rindió un homenaje a Bryce. Puede ser de la siguiente manera. Muy bien, entonces sería acá lo siguiente, ¿no? Un homenaje le fue rendido a Bryce, ¿correcto? ¿Por quién? Por el pueblo arequipeño, ¿correcto? Ahí está. Entonces pasamos, ¿no es cierto?, de sujeto a predicado, de predicado a sujeto y de verbo simple a verbo compuesto, ¿correcto? Listo. Ahora, te está quedando a ti los 5 restantes. Yo sé que tú los vas a poder hacer, ¿correcto? Yo sé que tú lo vas a poder hacer porque tú eres muy inteligente. ¿Ya? Ahora, mira. Perdón. En la número 4 no tienes que hacer nada porque ya lo hice todo. O sea, mira, te lo he puesto recontra fácil. La 5 me dicen reconoce el objeto indirecto en las siguientes oraciones. Al igual que el objeto directo, yo te voy a decir lo siguiente, ¿no es cierto? Que el objeto indirecto se reconoce con la pregunta ¿a quién? ¿No es cierto? Sería ¿a quién? O quiénes, ¿no es cierto? O a quiénes, ¿a quién o a quiénes? ¿No es cierto? Más el verbo, más el sujeto, ¿correcto? Esa es una pregunta que se hace en el objeto indirecto, ¿ah? Objeto indirecto. Acá he puesto directo, no es directo, es indirecto, ¿correcto? Corrección. Además, es importante recordar que siempre el objeto indirecto va acompañando a las preposiciones a o por, ¿correcto? ¿Ya? Pero siempre habrá, sobre todo, es la preposición a que va acompañada de la estructura que va después, ¿correcto? Entonces ya sabes. Por ejemplo, me piden reconocer el objeto indirecto en las siguientes oraciones. Dice, esperaban a sus familiares. ¿A quiénes esperaban? A sus familiares. Entonces, esto es el objeto indirecto. El objeto indirecto. ¿Te das cuenta? Porque, claro, tú estás haciendo la pregunta, ¿no? ¿A quién esperaban? A sus familiares. Ahí está. Ferreñaje provoca la admiración de los turistas. Entonces, acá tú tienes que hacerte la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién provoca la admiración de los turistas? O mejor dicho, ¿quién provoca o qué provoca Ferreñafe? Entonces, ahí tú debes decir, ¿no es cierto?, la admiración de los turistas, ¿no es cierto? La admiración de los turistas. Entonces, o mejor dicho, ¿a quién le provoca la admiración Ferreñafe? A los turistas, ¿no es cierto? Entonces, acá sería de los turistas, ¿no es cierto?, o la admiración de los turistas sería el objeto indirecto. Ahí está, objeto indirecto. Muy bien. Entonces ahí está. Ahora, yo también puedo decir, Ferreñafe provoca la admiración, ¿ya?, de los turistas, ¿no es cierto? Entonces, mejor dicho, corregimos acá, de los turistas sería el objeto indirecto. ¿Correcto? Listo, nada más. Julieta te llamará mañana.
Acá yo debo hacerme la pregunta, muy bien, entonces Julieta te llamará mañana, ¿no? ¿Quién te llamará mañana? Julieta, ¿no? Ese es el sujeto, te llamará mañana el predicado. ¿Cuál sería el objeto indirecto? Primero, todo esto es el predicado, ¿ya? Todo esto es el predicado. Te llamará, te sería objeto directo, entonces mañana sería el objeto indirecto, ¿correcto? Todo eso es el predicado, ¿ya? Ese vocabulario nos enriquece, dice, ¿no? ¿Qué nos enriquece? Ese vocabulario. Entonces, esto de acá sería el objeto indirecto. Objeto indirecto. Y dice, divisamos un paisaje mágico, ¿no es cierto? ¿Qué divisamos? Un paisaje mágico, ¿no es cierto? Entonces acá un paisaje mágico sería objeto directo, ¿no es cierto? Y divisamos, ¿no es cierto? Sería el objeto indirecto, o en este caso, un paisaje mágico, objeto indirecto. ¿Correcto? Ahí está. Objeto indirecto. Recuerda que tenemos que seguir la regla de las preguntas, ¿no es cierto? La regla de las preguntas, ¿ya? Ahora, me piden que, bueno, esa es la pregunta número 5. A ver, en la pregunta número 5, sí, todas estas ya están. Ahora, no, perdón, esa es la pregunta, a ver, diga el objeto directo en las siguientes oraciones. Ah, acá yo me confundí, muchachos. ¿Ya? Acá voy a corregir completamente todo. Porque yo digamos, me he equivocado porque pensé que era el objeto indirecto acá. Y estaba forzando el hecho de colocar los elementos. Muy bien, chicos. Ahora, bajo la corrección me piden el objeto directo. Ya sabes que el objeto directo sería de la siguiente manera, ¿no? El qué, correcto, o quién, ¿no? Más el verbo, más el sujeto. Ahora, de esta manera es mucho más fácil encontrar el objeto directo, ¿ya? Por si acaso. Y son las 5, ¿no? Dice, esperaban a sus familiares, ¿no? La pregunta es, ¿qué esperaban? Entonces, ¿qué cosa esperaban a sus familiares? O sea, eso sería el objeto directo, ¿no es cierto? Objeto directo. Ferreñaje provoca la admiración de los turistas. ¿Qué provoca ferreñaje? La admiración de los turistas. Entonces, todo esto de acá sería el objeto directo. ¿Correcto? Ahí está, fácil, ¿no? Julieta te llamará mañana, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, Julieta te llamará mañana, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿quién te llamará mañana? ¿No es cierto? ¿Quién te llamará mañana? Julieta, objeto directo. ¿No es cierto? Objeto directo. ¿No? Ahora, ese vocabulario nos enriquece. ¿Qué nos enriquece ese vocabulario? Objeto directo. Objeto directo. ¿Te das cuenta? Dice, divisamos un paisaje mágico. ¿Qué divisamos? Un paisaje mágico. Objeto directo. Recae la acción allí. Ahora sí es mucho más fácil reconocerlo, ¿no? Hacer la pregunta ¿qué, quién o a quién, ¿no es cierto? Más el verbo, más el sujeto, ¿no es cierto? Ya sabes que es así, ¿no? Ahora, acá Julieta te llamará mañana, acá voy a hacer una corrección. ¿A quién llamará Julieta mañana? Te, ¿no? Te llamará mañana. O sea, acá te sería el objeto directo. Te llamará mañana, objeto directo. A ti te llamará, ¿no es cierto? Te llamará mañana. Ahora sí acá me dicen reconoce el objeto indirecto en las siguientes oraciones. Acá sí se ajusta a lo que estaba diciendo hace un momento. Debo hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿A quién? ¿No? O a quiénes, ¿ya? Más el verbo, ¿no es cierto? Más el sujeto. Pero además tengo que recordar que puedo encontrar el objeto indirecto acompañado por la preposición a. ¿Correcto? Eso también es importante recordar. Entonces, dice, le escribí a mi madre porque le extrañaba. ¿A quién le escribí porque le extrañaba? A mi madre. Entonces, objeto
indirecto, ¿no es cierto? Ahí está. Dice, leeré cuentos de Borges, ¿no? Te leeré los cuentos de Borges, ¿no? Entonces, debo hacerme la pregunta, ¿a quién leeré los cuentos de Borges? A ti, ¿no? O a ti, mejor dicho, ¿no? Entonces, te es objeto indirecto. El médico me recetó inyecciones. El médico me recetó inyecciones. ¿A quién recetó el médico inyecciones? A mí. Entonces, me sería objeto indirecto, ¿no es cierto? Ahí está. Recuerda que eso es muy importante. El objeto directo, indirecto también puede ser reconocido como con los pronombres me, te, se, nos. ¿Correcto? Le y les también. ¿Ya? Recuerda. La lluvia trajo alivio al campesino. Ya. ¿Qué trajo? A ver, ¿qué trajo la lluvia al campesino? Alivio, ¿no? Entonces la lluvia le trajo alivio, ¿no? Le trajo alivio. ¿A quién? Al campesino. O sea que al campesino sería objeto indirecto. ¿Correcto? El encargado envió los libros a los correctores. Digamos, ¿a quién el encargado envió los libros? A los correctores. Entonces acá sería objeto indirecto. ¿Correcto? Eso es muy importante. Excelente, chicos. Ustedes tienen que terminar de desarrollar el resto de ejercicios. Por favor, le está quedando desarrollar, completar con leo, les, cuando es objeto indirecto, métese, nos, ¿no es cierto? Objeto directo e indirecto y las actividades de extensión también. ¿Correcto? Cuando es objeto directo y cuando es objeto indirecto. ¿Correcto? Listo, chicos, entonces ya nos vemos en otra edición más del curso de lenguaje. Cuídense y que tengan un buen día. Chao, chao.